Mauricio Guevara, él es el subdirector de Protección Civil, hablando sobre un tema importante, avances en vulnerabilidad del país. Bienvenido. Muchas gracias, gracias. Bienvenido. Coméntenos un poco cómo nos encontramos en materia de vulnerabilidad, tomando en cuenta las lluvias que se han registrado en las últimas horas y la rápida atención que han brindado las autoridades de Protección Civil, valga la pena destacarlo bastante bien, y, por ejemplo, las autoridades de las comisiones departamentales y municipales. Sí, esta es la época propicia en la que nuestro país, ya por varias décadas, ¿verdad?, tiene este problema de vulnerabilidad cuando tenemos este tipo de fenómenos naturales como es la lluvia. Lo que está pasando en este momento es que especialmente en las zonas urbanas el sistema de drenajes prácticamente ha colapsado, ¿verdad? Claro. Uno es de hace 40 años, 50 años, todavía es tubería de cemento, y en un país altamente sísmico, pues lo normal y natural es que estas tuberías están deterioradas si es que no están completamente dañadas. Y eso está entre los drenajes primarios que están en el tema de las ciudades, en la parte eminentemente urbana, pero también están en las pasaguas de gran magnitud como son las bóvedas, que también ya hemos encontrado, ustedes recuerdan, problemas con algunas de ellas que han colapsado. En el área rural, fundamentalmente el problema que tenemos es inundación, que hasta hoy, digamos, el agua nos ha permitido mantener cierto control. Los sistemas de alerta temprana funcionan para que aguas abajo tengamos los avisos oportunos y las personas puedan evacuar preventivamente. Y el otro problema que tenemos también es los deslizamientos, ¿verdad?, que sigue persistente pues ese problema de muchas veces la pobreza, donde las personas se ven obligadas a hacer sus habitaciones, sus casas, en lugares que no son los más propicios, ¿verdad?, para este tipo de uso. Cuando se tienen personas fallecidas vinculadas a desastres de la madre naturaleza, ya sea por derrumbes o por deslizamientos, ¿se puede hablar de avances en materia de vulnerabilidad en el país, de cómo las autoridades han trabajado de manera conjunta para reducir los riesgos de la población, independientemente de que hayan personas viviendo en zonas donde no son habitables, hablando de lugares, por ejemplo, donde se desbordan los ríos? Barra Salada, por ejemplo, es una zona donde vimos inundaciones hace unos meses, y las autoridades decían, lo que pasa es que esta zona no es habitable, las personas llegaron a sentarse ahí por la necesidad, pero ¿qué tanto se ha trabajado para reducir los riesgos en comunidades como estas, que las alternativas para buscar otro lugar de residencia son mínimas? Sí, con gusto. Digamos que el riesgo está tipificado por 3 elementos. La amenaza, que es la parte natural o externa, la que nosotros no podemos controlar, lluvias, sismos, erupciones volcánicas, sequías, y también está las vulnerabilidades, que esas son al interior, ¿verdad? Entonces podemos hablar de vulnerabilidad ambiental, vulnerabilidad residencial, vulnerabilidad incluso hasta de personas, ¿verdad? Y también tenemos los recursos, es decir, siempre hay recursos. Entonces lo que nosotros estamos impulsando en nuestra sociedad es reducir la vulnerabilidad a través de la preparación y organización de las personas, ¿verdad? Es lo que nosotros le llamamos las comisiones comunales, municipales y departamentales. Entonces, una forma como podemos menguar ese problema de la vulnerabilidad es organizándonos de mejor manera y, por supuesto, en la medida de lo posible, hacer obras de mitigación, ¿verdad?, que digamos son las que nos pueden permitir hacer muros, hacer bóvedas, es decir, toda una infraestructura que nos permita minimizar el riesgo. Nosotros podemos ser categóricos en decir que el riesgo no va a desaparecer, ¿verdad? El riesgo, en el caso de nuestro país, que está sometido a 9 amenazas, lo que tenemos que hacer es convivir con el riesgo, ¿verdad? Un poco en la filosofía de Japón con el tema Bonsai, ¿verdad? Entonces sí, digamos, ha habido avance en función de que cada vez hemos preparado mejor a las comunidades y hay un poco más de conciencia en las personas, especialmente en la niñez, ¿verdad?, de que cuando hay amenazas latentes, la mejor forma de prevenirlo es anticipándonos a ello. Subdirector, hace ya algunos meses estaba revisando parte de las estadísticas y me gustaría que habláramos acerca de los puntos que son más vulnerables en nuestro país, las zonas de riesgo a deslizamiento, las zonas de mayor riesgo a desbordamiento de ríos, las zonas de mayor riesgo a inundaciones.
Fíjense que Naciones Unidas hace ya un par de años nos hizo una evaluación y nos decía que el 89.4% de nuestro territorio es vulnerable. O sea que es difícil pensar en decir aquí no hay problema, ¿verdad? Claro. Obviamente que nosotros lo que tenemos más latente son los fenómenos hidrometeorológicos, ¿verdad? Yo pensaría que, digamos, como Protección Civil, nosotros con las comunidades y las alcaldías hemos identificado más de 3.000 puntos de deslizamientos e inundación. Estos son, digamos, zonas que están ya calificadas como altamente peligrosas. Sin embargo, siempre tenemos personas que viven cerca o aledañas, ¿verdad? Otro ejemplo que tenemos también es los taludes de nuestras carreteras y caminos vecinales, que sabemos que en esta época pues hay desprendimiento de tierra, pequeños, grandes, medianos, y esos obstaculizan el tráfico, se caen árboles. Todo esto, digamos, es parte del escenario en el cual necesitamos convivir. Yo diría que las personas perfectamente conocen en un lugar donde ellos tienen la amenaza latente, ¿verdad? Por ejemplo, en el volcán, nosotros tenemos alerta naranja al volcán de San Miguel, no por la erupción, ¿verdad? No sino por el tema de los deslizamientos de arena. Claro, y sin duda el hecho de que el 84% del territorio sea vulnerable también trae a la mesa el discutir, por ejemplo, que hay personas que llegan a sentarse a un lugar creyendo que ahí van a vivir seguras y de repente sucede algo ajeno a ellos que ya los pone en una situación de riesgo. Le digo esto, por ejemplo, porque hace unas semanas visitábamos a una comunidad, no sé si ustedes ya tienen información, el Estadio 2, donde hay unas casas que están al filo de caer a una quebrada que ha ido minando año con año las casas y prácticamente hay unas que ya les ha desaparecido toda la parte del jardín. ¿Y qué pasa? Dicen que año con año lo único que están obteniendo, por ejemplo, es solo la colocación de carpeta para evitar que el agua siga minando sus viviendas. Unos que ya tienen condiciones económicas como para poder comprar otras casas o mudarse lo han hecho, pero hay familias ahí enteras con niños incluso que están viviendo en esa situación. Sí, es lamentable, pero esa es la realidad de nuestro país en miles de casas, ¿verdad? No cientos, sino que miles de casas. Pero que precisamente, digamos, todas aquellas colonias que fueron autorizadas de construirse y que el tratamiento de agua no es el más apropiado, las escorrentillas, ha ido minando el terreno y se han ido desprendiendo por bloques, ¿verdad? A esto se ha unado el tema del cambio climático, ¿verdad? Nosotros tenemos cada vez lluvias convectivas, significa que en pocos minutos cae grandes cantidades de agua, entonces colapsan las tuberías, las quebradas primarias, todos los drenajes. Eso entonces va minando poco a poco y ahí es donde también nosotros decimos que las obras de mitigación no son suficientes cuando creemos que con bordas o con bóvedas vamos a detener la naturaleza, ¿no? ¿Verdad? Ella reclama sus espacios. Entonces lo que tenemos que ver es, en la medida de nuestras posibilidades como gobierno, reubicar a ciertas personas. Pero es difícil decir que vamos a hacerlo 100%. Y ahí no entraría responsabilidad también, por ejemplo, las empresas o las mismas autoridades que concedieron los permisos a estas constructoras de ir a situar o construir complejos habitacionales en zonas donde no eran habitables. Un poco también de la responsabilidad como Estado de propiciar una zona habitable para las personas que compran su casa. Pues sí, fíjese que en esto, digamos, no solo es el gobierno central, sino que también los municipios, ¿verdad? Los que se ven involucrados a través de la normativa de los códigos municipales, en los cuales ellos también tienen la factibilidad de otorgar o no permisos de construcción. Eso entonces es un problema heredado, ¿verdad? Yo diría que esa es otra vulnerabilidad que nosotros le llamamos física, ¿verdad? Donde han transcurrido cientos de años y ese problema ha ido creciendo hasta la magnitud que hoy tenemos. En esto tendría que ver un poco la ley de ordenamiento territorial, que no es retroactiva, por lo menos a la fecha, porque se han dado permisos o se han otorgado, por ejemplo, desde el año 2005, que ya prácticamente ya habría comenzado a darse este tipo de situaciones y las evaluaciones que el mismo Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales realiza. Sin embargo, recordemos que hay permisos que se otorgaron años antes y ahora
se continúa construyendo ahí a pesar de que ya se conoce que es vulnerable. Hablando de vulnerabilidad, Santa Ana, al occidente del territorio salvadoreño, se ha visto bastante, pero bastante afectado con las lluvias de las últimas horas. Hoy precisamente tenemos el ingreso de una nueva onda tropical. Ya esta semana, en esta semana serían 2, si no me equivoco. 3 para la próxima entra otra. Y la verdad es que esto viene a favorecer, por ejemplo, el tema de las lluvias, sobre todo en horas de la madrugada y noche. ¿Qué es lo que están haciendo como autoridades de protección civil en el occidente? ¿O qué se podría hacer para prevenirlo también? Sí, por supuesto. Fíjese que Santa Ana, digamos, el colapso de las tuberías data de unos 4 o 5 años ya con renombre, ¿verdad? Hoy, a Dios gracias, con las redes sociales, pues nos damos cuenta de inmediato de estas situaciones, y hemos conversado con la Alcaldía Municipal de Santa Ana porque tiene que hacerse a la brevedad una forma de cambio de todo ese sistema de drenaje. Pensar en que, por ejemplo, vamos a cambiar todas las tuberías de agua lluvia de San Salvador, de Santa Ana, de San Miguel, de San Vicente, de Cojutepeque, de todas las cabeceras, son costos súper millonarios. Entonces se tiene que ir haciendo por etapas, por fases, en precisamente aquellos puntos donde ya colapsó la tubería. Pero ¿cuándo iniciar? Si lo de Santa Ana lo vemos todos los años. Sí, ahí entramos al tema de recursos, ¿verdad? Habría que ver si efectivamente, digamos, hay una partida presupuestaria, un componente, ¿verdad?, financiero que permita que las municipalidades, todas, ¿verdad?, pudieran invertir en este tipo de obras. Generalmente lo que vamos a encontrar es la explicación que nos dan todo el mundo, y como tenemos el problema de la alternancia cada 3 años, ¿verdad? Entonces eso a veces no tenemos proyectos de nación, proyectos de país, proyectos de Estado, sino que sencillamente cada quien llega, hace su periodo y resuelve lo que puede. Subdirector, hemos visto un avance en los planes que se han venido implementando, esto por parte de las autoridades de protección civil, esto con la temporada de ya, se inició el plan invernal. ¿Cómo han estado los resultados? ¿Ustedes cómo catalogan por lo menos todo lo que se ha venido ejecutando ya desde hace varios días, varias semanas? Las alertas que muchos catalogan han llegado en su momento. Sí, nosotros con el sistema, la ley nos permite avanzar desde lo que son avisos, advertencias y los diferentes niveles de alerta, a manera de que, gracias a los medios también, hacer llegar esta noticia lo más pronto a la población salvadoreña. Yo digo que siempre tenemos algunos temas que lamentar, especialmente de personas que han fallecido porque no han seguido las indicaciones, bien sea en carreteras, bien sea atravesándose ríos. Hoy pues tenemos el problema que en las ciudades se forman corrientes de agua de tal fuerza y magnitud que pueden arrastrar personas. Y si a esto le agregamos que muchas veces los drenajes, las tapaderas han sido robadas, ¿verdad? Entonces son prácticamente trampas mortales para las personas a pie. Ahora entonces ya le sugerimos no solo a las personas que andan en su vehículo que tengan cuidado con los anegamientos, con las pozas, con los encharcamientos, sino que también nosotros como personas, a la hora de atravesarnos una calle, hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Especialmente por aquellas cloacas donde ya no están las rejillas protectoras. Y de hecho somos tan vulnerables que llueve y se registran percances viales aducidos a carreteras lisas. En horas de la madrugada ya veíamos un accidente también precisamente sobre ese tema. ¿Ustedes tienen registro de afectaciones con el ingreso de las primeras lluvias producto de esta onda tropical que acaba de salir? Va a ingresar otra y la otra semana también se prevé que haya afectaciones por otra onda tropical. Fíjese que lo que tenemos siempre son afectaciones que dentro del ranking son afectaciones menores, ¿verdad? Pero claro, para alguien que se le inundó su casa y perdió cocina, muebles, ropa, haberes, para ellos es toda una tragedia. Y a veces estos casos pequeñitos de uno en uno en la época invernal, al final pues nosotros hacemos un informe para la Comisión Nacional y el Presidente de la República, pero esta sumatoria a veces sí impacta, ¿verdad?, en miles de hogares. No hemos tenido una emergencia o un daño, digamos, de grandes magnitudes, pero sí prácticamente todos los días o se cae un árbol o se inunda un pasaje, o tenemos dificultades porque alguien atravesando el río se lo llevó la correntada, o alguien le cayó un rayo porque no tuvo precaución y se puso debajo de árboles o manipular metales. Es decir, sí hemos tenido afectaciones, pero insisto, no digamos de gran magnitud, que casi siempre son las que nos llaman la atención. Okay. Llegamos a las 9:21, vamos a hacer una breve pausa comercial en nuestro segmento de la entrevista, ya vamos a continuar con más.
con nuestra sintonía y nosotros continuamos hablando acerca de los avances en vulnerabilidad territorial. Se encuentra con nosotros Mauricio Guevara, él es el subdirector de Protección Civil. Subdirector, hablábamos, por ejemplo, que el país está sujeto a 9 vulnerabilidades. Amenazas. Dentro de esas 9 amenazas está también las epidemias. Recientemente Protección Civil, acompañado del Ministerio de Salud, anunciaron ya una alerta por epidemia en 31 municipios, a la que catalogaron como amarilla, y para el resto del país, verde. ¿Qué acciones se han tomado en estos 31 municipios donde hablan que es urgente reducir el número de casos, sobre todo por neumonías, por infecciones respiratorias agudas que derivan en casos complicados como neumonía? Sí, esta es la época propicia de nuestro año, ¿verdad? Natural, en la que se da un incremento en este tipo de enfermedades. Especialmente en lo que dice el Ministerio de Salud, los extremos de la vida, menores de 4 años y mayores de 60 años. Esto, digamos, es una situación que con un caso se puede proliferar a miles. La alerta amarilla lo que anda buscando es que en estos 31 municipios todos actuemos de tal manera que podamos minimizar el impacto del contagio, ¿verdad?, hacia otras personas. Contrario a lo que muchos pudiéramos pensar es de que todos andemos con caretas o protegiéndonos. El que debemos de proteger más es a la persona enferma. Está comprobado que un estornudo mal cuidado puede contaminar 6 metros a la redonda a una velocidad de casi 60 kilómetros por hora. Eso quiere decir que una persona enferma en un microbús, en el mercado, en el mismo hospital, ¿verdad?, puede ser capaz de contagiar a un gran número de personas. Entonces esto es bien elemental. La persona que ya se identificó, y en estos 31 municipios especialmente, donde están los casos más elevados, y la persona está enferma y no tiene el cuidado apropiado, es donde puede, digamos, degenerarse en una epidemia, ¿verdad? Entonces lo que se sugiere es que la persona que tiene estos malestares, temperatura alta, tos excesiva, no solo debe acudir al médico, ¿verdad?, al centro de salud más inmediato, sino que desde el hogar, en primer lugar, hacer lo que le llamamos comúnmente cuarentena, ¿verdad? Es decir, que no esté en conjunto con el resto de la familia, en la medida de lo posible usar mascarilla, en la medida de las posibilidades, cada vez que estornuda, taparse la boca con un pañuelo, con un trapo, incluso hasta con el brazo. Y a las autoridades les pedimos que, por ejemplo, los niños no los manden enfermos a la escuela, ¿verdad? Sabemos de muchas limitantes de padres de familia que trabaja la pareja y no tienen con quién dejar a los niños y lo mandan, ¿verdad? Claro. Entonces ya nosotros, ahí es parte de las acciones, hemos echado a andar en las escuelas, ¿verdad? Ayer precisamente tuvimos una reunión con los colegios privados que aglutina un poco más de 200,000 alumnos, precisamente para revisar, ¿verdad?, las recomendaciones para que en el microbús, desde el hogar, a la entrada de la escuela, en el salón de clase, se tengan todas las providencias. Y se regresen a los niños y llegan. Una forma es, puede ser separarlo del grupo y mantenerlo en la escuela cuando las condiciones lo permiten y los hogares no se puede ser retornado. Pero lo ideal es que el padre de familia no lo mande a la escuela. Claro. Subdirector, algunos epidemiólogos insisten en la idea que esta alerta se declaró de manera tardía. Sabemos que esto es competencia del Ministerio de Salud, pero desde la perspectiva de Protección Civil, como parte de las instituciones que funcionan y trabajan para reducir estos casos, ¿se ha decretado de manera tardía? Yo pensaría que no. Fíjese que la alerta amarilla, verde para el resto de municipios, que no son los 231 municipios que no están identificados como alto riesgo, ¿verdad?, es a partir de un análisis que hace el Ministerio de Salud. Claro. Y entendemos que el nivel de consulta y el nivel de casos confirmados está todavía en el rango de seguridad, de tal manera que no lo califica el Ministerio como una epidemia. Ahora, lo que tenemos en la alerta amarilla es medidas preventivas para que se evite la propagación de las personas que están enfermas, que sí pudiera derivar en una epidemia. Es decir, las cifras del Ministerio de Salud, por supuesto, ¿verdad?, lo que han hecho es, mire, la emergencia sanitaria está fuera de nuestro control en el sentido de que el control para poder disminuir los contagios no es el hospital.
comience en el hogar. Entonces hacen una solicitud al sistema de protección civil, viene el director, decreta la alerta amarilla en base a la información que ellos proporcionan y viene entonces un conjunto de medidas para que los hogares, las comisiones comunales, las comisiones municipales, la interinstitucionalidad actúe para evitar el contagio de más personas con la influenza o gripe. Que realmente la influenza o gripe, como nos han explicado los de salud, hay múltiple variedad de cómo se pueden generar. La humedad especialmente, ¿verdad? Este clima es propicio para que los pulmones tengan este tipo de afectación. Entonces lo que se tiene que hacer es hacer cuidados pertinentes para evitar que se agrave dentro de las personas y evitar el contagio con el resto de personas. Entonces estamos en el límite y creemos que con estas medidas de lavarse las manos, de taparse al estornudar, de volver a despachar a los empleados que están enfermos, de que los niños que tengan esta sintomatología no lo manden a la escuela, etcétera, etcétera, eso nos va a permitir evitar que se siga elevando el tema de las personas enfermas de estas iras. Ese es exactamente el rol que tiene la alerta de protección civil, ver cómo hacemos que actúe el sistema, las instituciones, el sector privado, los escolares, las alcaldías, las comunidades, para evitar que esto se propague. Ese es exactamente el rol de la alerta. Ok, en el entendido de que ustedes ya han dado instrucciones específicas a las instituciones públicas y privadas, alcaldías, municipalidades y el resto de la población en general sobre las medidas que deben de tener, ¿cómo va a estar monitoreando Protección Civil que las instituciones, las autoridades estén cumpliendo con las recomendaciones que han hecho? En el sentido de que están hablando, por ejemplo, que en 2 semanas más o menos estarían haciendo una evaluación para determinar si se prolonga la alerta o se extiende hacia otros municipios, hablando de la amarilla. Sí, cuando estamos en alerta amarilla se activa nuestro Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y en 12 de 14 departamentos tenemos nosotros activados los sistemas de los centros de operaciones. Eso significa que la evaluación es diaria, ¿verdad? Okay. Inmediatamente que se alerta, ya emitimos nosotros 2 boletines en los cuales estamos informando de cuál es la situación. Lo de 2 semanas es un poco el impacto que va a tener las medidas que se están propiciando a través de la alerta. Allí se van a poder catalogar, ¿verdad? Porque el sistema epidemiológico del Ministerio de Salud se hace corte semanal. Pero nosotros día a día tenemos, hoy precisamente tenemos una reunión a las 11 de la mañana con el Ministerio de Salud para ver todos los registros y cómo va el desarrollo de estas medidas. Porque déjenos ratificarle que el ente rector en el tema de salud es el Ministerio de Salud. En este caso, Protección Civil, a través de sus diferentes instituciones, coordina medidas que van a coadyuvar a la función del Ministerio de Salud. Así es. Una consulta también es con respecto a lo que ocurre en el oriente del país. Cómo se ha visto la zona del volcán Chaparrastique, recordemos que nos mantenemos ahí también bajo alerta, se han registrado lluvias en las últimas horas, tal vez hasta cierto punto durante la semana la zona oriental no ha sido tan afectada como la zona central y occidental de nuestro país, pero sí puede generar algún tipo de preocupación en los habitantes que, por cierto, ya están muy bien preparados por las autoridades de Protección Civil. Hablar un poquito al respecto. Sí, con gusto. El temor ahora nosotros de la alerta naranja en el volcán de San Miguel, que no la hemos retirado, es precisamente porque ahora estamos expuestos a desprendimiento de la ARES, ¿verdad? Que es la ceniza que lanza el volcán. Entonces ahora nosotros hemos creado a través del MOP una gran cantidad de depósitos preventivos para que cuando haya estos desprendimientos, toda esa arena, toda esa tierra, caiga precisamente en esos depósitos. Y esos se están monitoreando y evacuando cada vez que sea necesario. En el tema de las comunidades, ya las personas en el tema de la sismicidad o en el tema de la emisión de gases, tenemos organizado, ¿verdad?, todos los cantones aledaños en los 5 kilómetros que rodean el cráter del volcán, y esa gente prácticamente ya está debidamente organizada y saben en qué momento ellos tienen que hacer una evacuación preventiva, tanto en el tema de lluvias como en el tema de sismos. Y en el tema de lluvias pareciera que la población cada vez, por lo menos la que ya ha pasado por experiencias amargas, se ha ido organizando de manera de evitar pues volver a pasar por una situación similar. En el Bajo Lempa
veíamos unos reportes recientemente del periodista Luis Alberto López sobre cómo la población se ha organizado para evitar ser parte de las cifras nuevamente de efectos del cambio climático. En este caso, las inundaciones y afectaciones también, que no solo son por el tema de las inundaciones, sino también en el oriente por la sequía. ¿Ustedes han trabajado de manera coordinada con estas instituciones, o por lo menos organizaciones comunales, o saben de estos grupos que están operando ya de manera organizada? Sí, claro. Fíjese que déjeme acotarle 3 cosas. La zona del Bajo Lempa es de las mejores tierras del país. Claro. ¿Verdad? Ahí tenemos una buena cantidad de industria camaronera. Ahí hay estanques naturales y hay crianza de camarón. También en el Bajo Lempa hay una gran cantidad de personas, ¿verdad?, que allí tienen su forma de vida. El Río Grande de San Miguel y toda la parte de la Bahía Jiquilico, hace años, pues, había una cantidad de agua del río Lempa que prácticamente se daba todo un desplayamiento, ¿verdad? Eso, pues, el cambio climático ha ido afectando y cada vez ha ido, digamos, quedando tierra que no está cubierta por el río. Sin embargo, ese es el delta natural del río Lempa. Entonces, lo que está pasando ahora en estas condiciones donde hay más lluvia es que el río está reclamando esos espacios y son las inundaciones. En cuanto al tema organizativo, lo que nosotros tenemos en coordinación con CEL es que nuestro sistema de alerta temprana tenemos esa rojo, verde, amarilla que nos permite decir aguas abajo, miren, aquí ya estamos en amarillo, hay que evacuar. Claro. Ya se sabe que en términos de 15, 20 minutos esa agua va a llegar aguas abajo, ¿verdad? Entonces eso, a través de la CEL, precisamente tenemos una buena organización que nos permite desde hace años, ¿verdad? Y también recuerda que la cuenca del río Lempa nace en Honduras. Claro. A veces no tenemos nosotros lluvias en El Salvador, pero sí hay en Honduras. Entonces tenemos un monitoreo constante de ambas situaciones, y cuando se va a soltar agua en las presas, también hay un sistema de previo aviso con antelación suficiente para que las personas ya saben qué es lo que tienen que hacer cuando va a haber que van a soltar agua en las presas. Ahí tenemos parte de las actividades que están realizando también las autoridades de protección civil, esto en conjunto con la población, y es importante destacar, por ejemplo, el tema de los trabajos que se han venido realizando también por las autoridades del Ministerio de Obras Públicas. Como le digo, es un trabajo bastante conjunto que también requiere esfuerzos. ¿Cuáles son las proyecciones, digamos, que se tienen ya para los próximos días, tomando en cuenta la situación que puede continuar e incluso lo que ya se viene para el mes de agosto, que sería una sequía que ya cambia de panorama un poco? ¿Qué es lo que podemos esperar, subdirector? Sí, en ese mismo término está previsto para mediados de agosto una canícula, ¿verdad? Que puede ser 10 días, 15 días, 20 días, porque todo está basado en un pronóstico. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, que es el ente rector en el tema alimentario, pues esa es la autoridad competente que nos va a decir en qué momento pudiera haber, digamos, una declaratoria, si fuera necesaria. Nosotros, a través de la Comisión Nacional de Protección Civil, estamos recibiendo informes de todos los titulares, ¿verdad?, en sus áreas de competencia. Por el momento, digamos, ya se preparó el Ministerio de Agricultura y Ganadería, porque este espacio de sequía está previsto desde principios de año. O sea que nosotros esperemos que, de acuerdo a los pronósticos, está, digamos, debidamente controlado. Pero la naturaleza nosotros no la podemos controlar. Claro. No sabemos si se puede prolongar o puede ser más corta. Lo que sí está ya definido es el corredor, ¿verdad?, en el oriente del país, donde ya sabemos que son las zonas que más son afectadas. De hecho, esa fue una de las razones por las que el Ministerio de Agricultura entregó en los paquetes agrícolas los paquetes de frijol en puntos específicos, previendo ya esta canícula que va a afectar a mediados de agosto, ya para tener pues frijol en la primer siembra y de alguna manera para adelantarse pues ante posibles afectaciones, que ya vemos que cuando hay mucha lluvia prolongada o hay sequías, siempre el tema de la agricultura es el más afectado. Sí, nos ha explicado el señor ministro de Agricultura y Ganadería que a través de SENTA cada vez están procurando mejorar las variedades de semilla, ¿verdad?, especialmente en frijol y arroz, precisamente para que sea resistente al agua y resistente a la sequía. Entonces las variedades, digamos, en ese sentido
cada vez se están mejorando. Subdirector, recomendaciones para la población salvadoreña, sobre todo en horas de la noche y madrugada, que sí vamos a tener presencias de lluvias bastante fuertes, tomando en cuenta el paso de esta nueva onda tropical. Sí, mire, lo fundamental en las carreteras, ¿verdad?, es si por algún motivo usted necesita trasladarse en horas nocturnas donde la visibilidad es muy corta, hay que tratar de evitarlo hasta donde sea posible. De lo contrario, lo que hay que hacer es no ir a marcha acelerada, sino que a una velocidad prudencial. En las ciudades es lo mismo, tratar de no salir si no es necesario. Si es porque usted se está trasladando de su trabajo a su hogar, hágalo en aquellas aceras o calles reconocidas, ¿verdad? Porque el peor peligro que tenemos todos los habitantes es ir a un lugar donde ya no, para nosotros es desconocido, y entonces vamos con esa dificultad. Bien, ¿hasta cuándo se podría mantener la advertencia por lluvias para que la población pueda tomar en cuenta la situación? Si se prevé que para la próxima semana también existe el paso de una onda tropical. Sí, estamos ante un tren de ondas tropicales, ¿verdad? Esto va a ser de aquí hasta mediados, fines de agosto, que vamos a tener lluvia, especialmente tarde-noche, fundamentalmente en las partes altas de nuestro territorio. Bien. Agradecemos su presencia aquí al set de Central de Noticias para hablar acerca de la vulnerabilidad del territorio salvadoreño, de diversos temas también, y por supuesto invitado para próximas ocasiones, subdirector. Muchísimas gracias, agradecemos los espacios y esperamos que esta información sea oportuna para nuestra población. Muchas gracias, director, subdirector.